Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Luna, soy psicóloga, tanatóloga y terapeuta de parejas y el día de hoy me acompaña el doctor Jorge Reyes Loaesa, médico especialista en enfermedades del riñón. Un médico nefrólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un episodio de salud mental y hoy vamos a tratar temas muy interesantes respecto a este padecimiento. El día de hoy vamos a tratar situaciones que los acompañan en este caminar a pacientes con esta condición. Es correcto. De hecho, es un tema central, lo platicábamos hace un segundo antes de iniciar, que desgraciadamente dentro de la población de enfermos, de personas con enfermedades renales, específicamente aquellos que están en diálisis, en hemodiálisis, con mucha frecuencia es un tema muy abandonado entre los clínicos. Tanto en medicina institucional como en la iniciativa privada, el tema de la salud mental, desgraciadamente por priorizar a lo mejor otros problemas, queda en cierta marginalidad y no se le da seguimiento, pero platicamos que es un tema central, ¿no? No sé cuál es la experiencia con usted en los pacientes que ven, las personas que la consultan, qué tanta frecuencia tiene usted de ver personas en diálisis o en hemodiálisis que requieran su evaluación, su consejo profesional. Mire, psicólogo. Considero que todos y cada uno de los pacientes, y no nada más en este campo de este padecimiento, necesitan un acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento de por medio y como lo dice, ¿no? Hay cierta nivel de poca sensibilidad hacia hablar de temas que desafortunadamente pues se van como quedando pendientes, como lo dice, ¿no? En la escala de prioridades vamos dejándolo aparte. Sin embargo, es una de las situaciones que va a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y realmente podría yo decir que de eso dependen muchas cosas, de la parte del acompañamiento que se le dé, de la parte que realmente el paciente llegue a una conciencia de la enfermedad, de realmente que el paciente llegue a tener una adherencia al tratamiento, va a poder experimentar una mejor calidad de vida y no nada más él, también sus cuidadores. Es correcto. De hecho, cuando quisiera limitarme y aprovechar su experiencia y la experiencia que tenemos en los pacientes en diálisis específicamente, porque cuando nosotros le decimos a una persona que va a necesitar alguna de estas terapias, por obvias razones y con mucha justificación, esto resulta un duelo, ¿no? Es decir, expresarle a las personas, usted va a necesitar diálisis o puede fallecer, se convierte en una catástrofe tanto para el paciente como para su familia. Entonces, en ese inter, lo que hemos notado también es que, aparte de que esto condiciona un choque tremendo moral, espiritual, en todos los sentidos, económico, etcétera, una grave afectación a la dinámica dentro de la familia, definitivamente el hecho de recuperarlos o ayudarlos en el terreno mental, espiritual, moral, etcétera, no es una cosa sencilla y notamos con mucha frecuencia que dependiendo de este rescate también o de este apoyo, de este soporte dentro de las emociones, dentro de la salud mental, va a permitir que tenga también cierto apego al tratamiento, a las recomendaciones. Cuando vemos a esta población, a estas personas en diálisis o en hemodiálisis, le damos también una carga espantosa de recomendaciones, es decir, la dieta, los medicamentos, la diálisis, los gastos, quién me va a cuidar, quién me va a llevar. Entonces es una carga espantosísima. Y muchas veces no podemos dar acompañamiento en todos estos aspectos. Y me parece que el cuidado, la conducción de estas circunstancias emocionales definitivamente pudieran contribuir de una manera muy importante
al apego, ¿no? Al apego tanto a la dieta, a los medicamentos, etcétera. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? ¿Qué tanto mejora, qué tanto ayuda la consejería? Digo, yo por supuesto que a mí me queda claro, ¿no? Pero seguramente va a haber del otro lado gente que no conoce mucho el tema, que a lo mejor lo toma de una manera bastante superficial. Pero ¿qué tanto pudiera mejorar este contexto de apego tanto a la dieta, a las recomendaciones en general, los medicamentos, la dieta, etcétera? ¿Usted qué opina? Bueno, mire, primero cuando se les da un diagnóstico como el que usted acaba de compartir, las personas experimentan una pérdida, obviamente, de la salud, ¿no? Y todo lo que eso implica es romper y realizarse muchos cambios dentro de su ámbito social, de su familia, etcétera. ¿Qué sucede aquí? No nada más hay una situación de cambio, sino también se genera mucha culpa, ¿no? Que ellos tienen que ir como experimentando, es un duelo completamente y así como tal, hay quienes lo viven de manera muy positiva, otros aversiva, otros no saben ni para qué, dónde avanzar. Es totalmente una revolución dentro de ellos de emociones, de todo lo que está pasando, de lo que sigue, de qué va a seguir a partir del diagnóstico. Y como lo dice, venir con las recomendaciones y ahora haz esto y ahora tienes que ir y ahora tienes que... Es muy pesado. Entonces, cuando se les da un acompañamiento como el de psicología, que es el que nosotros proporcionamos, pues les permitimos dar cierta información y hablamos de ciertos temas en específico que a los pacientes les preocupa, pero que no necesariamente van a hablar en los temas médicos. Por ejemplo, ahí no tocan temas de culpa, emocionales, de cómo se sienten, de la posibilidad de morir, todo lo que usted mencionó anteriormente no se toca, son temas de los que no se hablan. Entonces, por eso es muy importante cuando esa parte se cubre, hay una gran posibilidad, o yo lo consideraría en un porcentaje muy amplio, en que la persona experimente una mayor adherencia y por consecuencia, pues tiene mejor calidad de vida. Es correcto. De hecho, yo tengo la impresión de que en el contexto social, por la cultura que se nos ha pues inculcado de que tenemos que ser valientes, no llorar, expresar poco las emociones, me he dado cuenta de que tenemos una concepción errónea de que apoyar a una persona en estas circunstancias es decirle, échale ganas, o no estés triste, o vas a salir adelante, etcétera. Pero eso obviamente se hace con mucho cariño, con mucho amor de parte de la familia, pero definitivamente una persona no va a mejorar así diciéndole eso, ¿no? Esto requiere un análisis profundo, profesional, de gente que tenga el perfil como el que ustedes tienen, en donde se pueden ir orientando las emociones, cómo enfrentar esta nueva circunstancia, herramientas dentro de la familia para ayudar a las personas que están en duelo. ¿Qué opina usted en este sentido, ¿no? Sí, claro, mire, pues específicamente ese es nuestro campo, ¿no? Al darles el acompañamiento, no solamente es para la persona o el paciente quien está en la situación, sino también para todo el equipo o personas quienes les rodean, que son sus redes de apoyo. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan ese acompañamiento, ese apoyo, además de la carga, usted quiera llamarlo, de entre sus condiciones de que tener que comer a cierto tiempo, cuidar su dieta específicamente, tomar medicamentos, ir al proceso que tengan que ir, ¿no? Cualquiera que sea. Hay un cansancio también de los cuidadores, o sea, hay que hablar también de la otra parte que está detrás, digamos, viendo qué sucede con ese paciente, cómo está viviéndose ahí. Y también hay un cansancio bien complicado ahí, ¿no? Porque a veces solamente se le deja a una sola persona y debería o podría invitarse o generarse una rotación entre la misma familia, a manera de que no sea tan cansado, ¿sabe? Pero desafortunadamente hay lugares donde no hay esa posibilidad, donde no hay más personas que les acompañen y desafortunadamente nada más es una. Pero a eso le entramos nosotros, a hablar de temas que son dolorosos, complicados,
a la desesperanza, al decir ya no quiero, ya no puedo, a los temas que para nosotros son como síntomas o alertas de que podría estar una persona en una situación de depresión, ¿no? O de que esté pasando por situaciones de ansiedad, de acuerdo a la condición en la que se viven, y puede ser del otro lado también, porque también los cuidadores pueden desarrollar lo mismo por la misma condición. Entonces, son muchas situaciones. Por eso es importante el acompañamiento psicológico, porque entramos a hablar de momentos o de situaciones complicadas dentro de la enfermedad. Sí, de hecho, me gustaría rescatar un tema en mi consideración esencial, que es que no nada más necesita acompañamiento el enfermo, sino su familia, en los cuidadores primarios. En la perspectiva de la práctica clínica de todos los días que hemos vivido a lo largo de los años, nos hemos percatado pues de que los pacientes van acompañándose de los familiares y los familiares se van cansando, se van agotando, desgasta muchísimo. Y esto va provocando en las personas, no en el enfermo, sino en su entorno familiar, cierto remordimiento. Eso me he percatado yo, no sé la perspectiva que tenga usted, remordimiento, culpabilidad, porque empiezan a cuestionarse cómo es posible que es mi hermano, es mi papá, es mi hijo, y tenga yo este sentimiento de culpa porque ya estoy harto, ya estoy cansado de cuidar al paciente, que la diálisis, que la dieta, que esto, que aquello. Entonces, esto es importante destacarlo, que además se necesita un apoyo del cuidador, porque estas son emociones en cierta medida que se entienden, en un momento dado incluso justificadas, ¿no? Porque es un desgaste, porque esto es una lucha por la vida del enfermo, así lo entiende también el cuidador, y eso a largo plazo va teniendo una especie de desgaste en todos los ámbitos del cuidador primario. Entonces, eso que usted comenta de que también el cuidador necesitaría este acompañamiento y este cuidado, sin duda es crítico. En su perspectiva, entonces, también necesitaría atención o orientación profesional de su área, tanto el enfermo como el cuidador. Como el cuidador, exacto. ¿Y qué abordamos en estos temas o qué es a lo que principalmente nos enfocamos? Bueno, pues además de los temas que se abordan aquí, que acabo de plantear, hablamos sobre cosas que pueden ayudar a que tenga una mejor adherencia al tratamiento. Por ejemplo, la espiritualidad es un tema del que pues ustedes no tocan, sin embargo nosotros vemos la necesidad para que cubrir esta parte, ya que va a ayudar y va a contribuir a una estabilidad en el paciente. Entonces, y también al cuidador, porque no nada más es la búsqueda en él, sino también de las otras personas, ¿no? Cuando yo hablo de espiritualidad, no me estoy refiriendo a una religión en específica o a que yo imponga algo que tenga que ver con una creencia, un dogma, algo, sino simplemente es la búsqueda espiritual que ellos tengan y que ellos tienen que reforzar personalmente, la que sea que tengan ellos. Sí, es correcto, vaya, y la espiritualidad como tal es un tema extraordinariamente difícil de enfrentar. Muchas veces los médicos que estamos preparados para el ámbito científico de la enfermedad dejamos de lado con mucha frecuencia este rubro, ¿no? Y definitivamente es claro pues de que estas personas necesitan esa espiritualidad. Da la impresión de que muchas personas en diálisis o en hemodiálisis se sienten muy cercanas al final de la vida y entonces es seguramente un hecho extraordinariamente necesario acercarse y eso definitivamente creo que muy pocas personas, ¿no? Tienen esa capacidad y esa cualificación, esas credenciales para hacerlo de manera útil, ¿no? Porque cualquiera se te puede acercar y decir, dar un consejo, etcétera, pero definitivamente esto necesita un abordaje científico bien documentado, como en las áreas que ustedes manejan.
¿Cuál es habitualmente el abordaje espiritual que ustedes le dan? ¿Cuál es la perspectiva de espiritualidad que manejan con los pacientes? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué les aconsejan en reglas en términos muy generales a las personas? Pues primero que nada, no se aconseja, no se aconseja, ¿no? No les digo, necesita usted adentrarse aquí a, no sé, practicar algo, ¿no? Sino ellos mismos tienen que encontrar ese espacio donde contactan consigo mismos, donde a través de sus emociones van conociendo, van experimentando, van aprendiendo a vivirlas, incluso las emociones que son o que se consideran como negativas o que no son placenteras, ¿no? Como a veces estar muy triste, cansado, desesperado, porque entendemos o aprendemos que son pasajeras, que de todos modos va a pasar, igual que la felicidad, igual que los momentos de euforia, igual que eso también va a pasar. Entonces, es a invitarlos y poco a poco hay, por ejemplo, ejercicios que les pueden ayudar, ¿no? a entrarle a eso. La relajación progresiva de Jacobson, hay algunas otras técnicas de respiración que ayudan mucho a bajar sus niveles de estrés o ansiedad que estén presentando. Hay muchas formas de poder entrarle o encaminarlos a que vaya bajando su nivel de emocional que tengan en ese momento, y es invitándolos a que ellos mismos busquen un área en la que se sientan placenteros de acuerdo a su búsqueda espiritual, porque, repito, no se las podemos imponer, no es la misma. Personalmente, ahí actuamos como profesionales, pues yo tengo a lo mejor mi creencia, mi propia creencia, pero ellos tienen una diferente a la mía. Hay quienes me he encontrado que en otras situaciones y digo, ok, yo la respeto, no la comparto, pero sí la respeto y lo puedo entender y lo puedo acompañar, incluso a hacer, no sé, un ritual, algo que ellos hagan, ¿no? A eso le entramos nosotros. Muy bien. ¿Y usted cree que el profesional más calificado para enfrentar este tipo de circunstancias es un tanatólogo, es un psicólogo, cualquiera de los dos? ¿Usted qué perspectiva tiene en ese sentido? Mire, la psicología como tal está preparada para afrontar cualquier padecimiento, porque es un área científica, al igual que la medicina, al igual que muchas otras. Sin embargo, hay especializaciones como por ejemplo la tanatología o algunas otras que van a ayudar o que son más específicas a poder enfrentar ese tipo de problemas. Y claro, y esto se abre para distintas circunstancias que afectan la salud. Claro. Yo, por ser nefrólogo, a lo mejor tengo un sesgo de pensar en los pacientes en diálisis y en hemodiálisis, pero me parece que aquí podemos incluir un rubro muy grande de personas, sí, ¿no? Sí. Pacientes que sufren un cáncer, pacientes que sufren enfermedades crónico-degenerativas, que le llamamos nosotros, enfermedades neurológicas, en fin, me imagino que en su campo usted está pensando en una gama muy amplia de pacientes. Posibilidades, sí. Por ejemplo, en el área de oncología hay psicólogos especializados también en el tema que se les nombra como psico-oncología, que es lo mismo, como una especialidad dentro del área, ¿no? Y pues considero que aun cuando uno vaya con un profesional de psicología, muchas veces es que realmente encuentren si se sienten cómodos o no con esas personas, porque puede ser que no, aunque sea un psicólogo o psicóloga. Es lo mismo que con algún médico, a lo mejor no me sentí cómoda como fue el trato, esto pasó, al otro sucedió y puedo cambiar, ¿no? Ellos están siempre en su derecho de poder decidir o de cambiar o de buscar nuevos apoyos. Ok, y en su perspectiva, ¿cómo sería la integración del equipo de salud mental? Es decir, ¿usted creería más factible de que todos los pacientes sean primero tamizados, cribados por el personal del área de la psicología y después ser referidos a un área de psiquiatría de ser necesario? ¿O sería una interacción simultánea? ¿Usted cuál es su praxis habitual? Mire, lo que yo hago es así. Normalmente yo trabajo con pacientes con dependencia a sustancias, entonces primero se les atiende de forma médica y después son canalizados con área psicológica,
y además pues intervienen otros profesionales como por ejemplo el área de nutrición, dependiendo de las capacidades que las personas en las que se encuentren, van a requerir incluso terapia ocupacional, fisioterapia, algunas otras áreas que tengan que intervenir, ¿no? Y obviamente, bueno, en esta área se refiere como tal a psiquiatría. En este caso, como nosotros podemos hacer, o incluso ustedes, la detección de ciertos problemas o de ciertas situaciones como, por ejemplo, la depresión y otras causas que pueden restar al tratamiento, a la adherencia al tratamiento, pues tendríamos que canalizar inmediatamente. Entonces, puede ser de cualquiera de las áreas. No están peleadas unas con otras, sin embargo, hay que estar siempre trabajando en equipo y crear lo que yo llamo como el triángulo de la salud, que es el área médica, el área psicológica y obviamente los pacientes y sus redes de apoyo, que es importantísimo que trabajemos todos de la mano, porque si no, pues no se logra mucho. Sí, es bien interesante el tema porque estos comentarios que usted está virtiendo invitan pues a quitar esos tabús que con mucha frecuencia tenemos como personas, ¿no? Cuando a una persona le decimos, le indicamos que necesita evaluación psicológica, psiquiátrica, eso es visto con mucha reticencia, es visto con muchísimas dificultades porque lo primero que asume el paciente es, bueno, me está diciendo que estoy mal, que estoy loco, pero eso es un tabú absolutamente absurdo, ¿no? Eso, desgraciadamente, no hemos podido derribar esas ideas preconcebidas, esos prejuicios, porque en realidad es un prejuicio. Creo que esto demuestra pues de que, y puede ser una invitación al mismo tiempo para que las personas que nos vean empiecen a derribar ese tipo de prejuicios en aras de ayudar verdaderamente a una persona, porque como estamos comentando, y vuelvo otra vez al terreno que comúnmente nos enfrentamos como nefrólogos, paciente en diálisis o en hemodiálisis, este tema de la depresión, la salud mental en general está gravemente afectada en gran proporción de las personas. Es un fenómeno muy común que la depresión, entre otros trastornos de las emociones, puedan verse afectadas y como usted está bien señalando, esto contribuye para que el paciente que con tristeza, por la razón que sea, no pueda, a lo mejor no tenga el deseo de tomar sus medicamentos. Claro. No tiene el deseo de participar en el cuidado de la dieta, no quiere cumplir, no nada más es porque no quiere, sino porque hay una circunstancia de fondo que tiene que ser atendida de manera profesional, ¿no? Entonces, creo que es un gran mensaje para la gente que nos ve, de que derribemos esos prejuicios para poder ayudar verdaderamente a un paciente, porque muchas veces no es que el paciente no quiera, sino que simplemente no puede, no está incapacitado por la profundidad del dolor, de la tristeza, de la desesperación. Entonces, pero yo no sé cuál sea su perspectiva en este sentido, ¿no? ¿La comparte usted o no la comparte? Sí, justo eso le iba a mencionar. A veces no es que o nos ponemos en la playera del juicio, ¿no? De, es que no quiere, es que mira, ya no le quiere echar ganas y esto y lo otro. Y realmente el paciente está tan afectado emocionalmente que ya no es un no quiere, sino es un no puede hacerlo. No puede tomar una decisión por sí mismo porque la afectación emocional lo ha rebasado o la ha rebasado. Incluso al cuidador decir, no, es que mira, ni siquiera me ayuda. Y eso obviamente impacta en la vida del paciente. Ver que su cuidador principal, su apoyo, del que espera que esté bien, no esté afrontándolo de la manera que la persona espera o que se espera, pues obviamente en lugar de restar anímicamente, va a ser todo lo contrario y va a generar que pues reste en vez de sumar. ¿Y usted encuentra este tabú dentro de las personas que evalúa con frecuencia? Sí, claro, sin duda, es el pan de cada día, ¿no? De decir, es que me mandaron de una escuela porque mi hijo, pero fíjese que no, que están mal y mire, pero necesito que me dé la evaluación porque yo no considero que no pasa nada, ¿no? Y realmente hay mucho que probar, pero no es para que uno realice juicios acerca de las personas, de sus condiciones de vida, de qué hacen y todo. Al contrario, es generar un apoyo, sumar.
ustedes, los médicos, atienden las enfermedades físicas de la salud. Nosotros atendemos las que hay aquí adentro, ¿no? Y hay cosas que se tienen que atender y en ese sentido, como lo dice, estamos todavía llenos de tabús y llenos de muchas, sesgos. Sí, es correcto, no falta de que el papá del enfermo le dice, oye, échale ganas, ¿no? No tienes nada, vas a estar... Pero eso no es suficiente, ¿no? Claro. Definitivamente, y ojalá que allá del otro lado, quien nos escuche, quien le escuche sus comentarios, se anime a que si está en ese contexto, con algún ser querido, con un amigo, con un familiar, valdría la pena siempre tener esta evaluación del área de las emociones, de la salud mental, porque definitivamente esto va a cambiar la perspectiva de una persona. Cambia definitivamente cómo enfrenta la vida del día a día. Incluso va a tener seguramente más ganas de comer, de convivir, de platicar, de tomar sus medicamentos. Tal vez favorezca sus consejos que el cuidador primario o los cuidadores primarios no se desgasten tanto, porque esto es una cosa espantosa para ellos y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, ¿qué otro consejo pudiera darle a las personas para ir trabajando el tema del tabú y el cuidado de las personas que tienen enfermedades, sobre todo terminales, en medicina? Bueno, mire, pues creo que principalmente es darse la oportunidad de conocer por lo menos o de experimentar un acompañamiento de este tipo. ¿Para qué? Pues para que puedan romper con esas ideas erróneas que a veces se tienen, ¿no? De, ¿y qué vamos a ir a hacer? ¿O qué es lo que me va a hacer? Seguro me va a decir que estoy así. Realmente no, es hablar específicamente de lo que a la persona le sucede. Yo les pongo a veces ejemplos. Cuando van o acuden a otra o alguna área de consejería, ¿no? Como las diversas que hay, que no son específicas como la psicología, siempre o la mayoría de veces se reciben consejos, incluso un juicio de cómo lo debes de hacer, qué debes de hacer. Y aquí lo que buscamos son herramientas entre todos que podamos ayudar a las personas a mejorar, pero sin generar culpas y juicios. Todo lo contrario, trabajamos aportándole a derribar estos sentimientos de culpa, ¿no? De que en los que se viven día a día, porque en esto hay mucho que experimentar. Por ejemplo, es que no me cuidé, es que esto me pasó por andar así, es que esto pasó por aquello, es que esto pasó por lo otro, ¿no? Y hay que tocar esos temas que son sensibles para las personas. Entonces, pues sí, es principalmente eso, a que se den la oportunidad. No hay otra forma más que esa y el conocer, buscar. Ahorita hoy en día con redes sociales pueden buscar qué hace un psicólogo, cómo lo hace y dónde puedo encontrar uno, por lo menos 1 o 2 veces para conocer, tener el conocimiento de qué es. Ya cuando experimenten eso y realmente créanme, les va a gustar mucho y entonces van a encontrar mucho apoyo de esa área. Totalmente de acuerdo y de hecho asumo también parte de la responsabilidad como médico de dejar relegadas, tanto claro. relegadas esta área, porque uno se va enfocando lamentablemente en otras áreas que también son prioritarias y a lo mejor por nuestra formación consideramos menos prioritarias el área de la salud mental. Entonces, eso hay que asumirlo como médicos también, acordarnos con mayor frecuencia de ese ámbito que tenemos que mejorar de nuestros pacientes. La mayoría de las veces como son enfermedades relativamente tratables, controlables, nos acordamos poco, pero cuando nos enfrentamos a grupos de enfermos mucho más graves, que se enfrentan a situaciones críticas, donde existe la posibilidad real de que finalice la vida. Creo que en ese grupo en particular, todos seguramente vamos a necesitar atención de nuestras emociones en algún momento de la vida, pero este grupo en particular lo dejamos mucho a libre evolución. Muchas veces no le damos el seguimiento o el consejo también al enfermo para que acuda definitivamente a esta consejería. Claro. Muy bien. Es una parte súper importante para crear la conciencia de enfermedad, ¿no? Y visto desde su área, tendría que ser prioritaria, ¿no? Como una de las principales o incluso considerarlo como de cajón en el tratamiento, siempre.
Claro, y llevando un consejo, tratando de llevar un consejo también a los pacientes de mi área, ¿usted les aconsejaría que entonces sean una psicóloga, o de preferencia una psicóloga tanatóloga? ¿Usted qué opina? Le repito, profesionalmente hay una especialización, o sea, hay la oportunidad de conocer más acerca de ciertos temas específicos, como el del duelo y en el tema de la pérdida de salud. Entonces esto va a aportar aún más a que las personas pues les funcione esa ayuda, ¿no? Pero el área está abierta para cualquier otro profesional de mi misma rama que pueda dar la atención. No es tan solamente negada a la tanatología, sin embargo, sí ayuda mucho que sea un tanatólogo o un especialista en el área, como la oncología que platicábamos ahorita. Muy bien, y regresando al tema muy interesante de los acompañantes, de los familiares, con mucha frecuencia nos enfrentamos al hecho de que el mismo paciente incluso se queja del familiar acompañante. Y cuando vamos explorando un poco con la familia, existe pues muchas circunstancias alrededor de lo que siente, de lo que piensa. Primero, el mismo duelo que sufre el familiar o los cuidadores, ¿no? O los familiares o los cuidadores, del duelo de saber de que una persona está próxima, por ejemplo, a requerir diálisis, o que tiene un problema oncológico, o que tiene un cáncer, etcétera. Entonces, ese es un primer impacto también del cuidador primario, de sentirse triste, ¿no? De sentir esa desesperación, tristeza de que la vida puede terminar muy pronto del familiar o del paciente del que se esté hablando. Pero también hay otras cosas, ¿no? Porque conforme, en nefrología específicamente, conforme el paciente entra en diálisis y cuidarlo a lo largo de mucho tiempo, tiene varias aristas también que pueden ir desgastando a la paciente, ¿no? O a los familiares. Primero, la cuestión de la atención, la asistencia hacia el paciente, ¿no? Es decir, tus medicamentos. Primero, las emociones, ¿no? El duelo, la tristeza, la desesperación. Segundo, las obligaciones, porque una persona en diálisis o en hemodiálisis demanda muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, toman muchos medicamentos, muchos fármacos, entonces el cuidador, aparte de sufrir también el duelo, tener que estar apoyando al enfermo en estas circunstancias de sus medicamentos, etcétera. Segundo rubro, la dieta, ¿no? La dieta, desde ir a las compras de la dieta especial que necesita la persona, que no puede incluso consumir los mismos alimentos que el resto de la familia, que hay que hacerle una alimentación especial. Todo esto va favoreciendo cansancio, porque esto no termina ni en un día, ni en 2, ni en 3, sino se sigue a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que el paciente se siente mal en la noche, levantarse, asistirlo, ayudarle a levantarse, a cambiarse, a bañarse, etcétera. Entonces, acompañarlo al tratamiento de hemodiálisis o ayudarle a que se dialice. Entonces, se vuelve una carga también terrible para los cuidadores primarios. De tal manera que llega un punto en donde el paciente y su familia específicamente llega a tener un desgaste espantoso, terrible. Y eso genera muchas veces también sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, que sientan tristeza, cansancio e incluso aburrimiento. Hemos notado en algunas ocasiones que el familiar llega a descansar de que cuando el paciente incluso finaliza su camino, finaliza su vida. Y eso causa mucho conflicto dentro de los cuidadores, ¿no? Porque para un cuidador primario es una cosa también muy difícil que se encuentre contrariado por asistir a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido con los cuidadores? Mire, hay dos situaciones. Los pacientes, como los que menciona, viven duelos anticipados, al igual que los cuidadores. Y esa es una situación que hay que encaminar a poder acompañarles. ¿Por qué razón? Cuando vivimos duelos anticipados es como si nos fuéramos preparando. Sin embargo,
aparecen muchas emociones que son pues displacenteras. ¿Por qué? Porque no está bonito sentir que hoy ya no quiero, o hoy ya no puedo, o hoy no tengo ganas de levantarme en la madrugada, hoy estoy harto o harta, ¿no? Porque eso, a la vez de llegar a sentirlo, me está generando más dolor y más culpa, porque ¿cómo es posible que siendo esa persona que es tan importante para mí, es el amor de mi vida, es mi papá, es mi mamá, es mi hijo, yo pueda estar sintiendo todo esto que siento que es negativo? ¿Cómo no puedo tener esas ganas y ese entusiasmo para hoy dar otra vez todo de mí? ¿Hasta dónde puede llegar mi amor? Y es enseñarles que esas emociones también son válidas, es enseñarles que a través de la validación es normal sentirse cansado, es común verse afectado emocionalmente, y también que ellos pues puedan entender que no significa que sean o se hayan convertido en algo malo, ¿no? Para sus familiares quienes están en esa situación. Y como lo menciona, ese momento cuando llega el final de la terminación de la vida, pues lo mencionó así, ¿no? Como llegan a descansar, ¿no? Pero es eso, vivir un duelo anticipado. El vivir un duelo anticipado genera que al final ellos pareciera que se liberaran de tal cosa. Sí, y precisamente ahí reside la importancia de su consejo, porque puede causar muchas sensaciones negativas para los cuidadores, ¿no? Uh-huh. Tristeza, remordimiento, decir, ¿cómo es posible que yo me haya aburrido de haber asistido a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo? ¿Cómo es posible que siendo consanguíneo, que siendo un ser tan querido, tan cercano a mí, me genere esta sensación de cansancio, etcétera? Pero como usted bien lo dice, y qué bueno que existe también gente que tiene esta preparación como la de usted para hacernos entender que eso es natural en cierta medida, y en medida que sepamos enfrentar estas emociones, podremos seguir adelante con nuestras vidas, con nuestra salud, con asistiendo también a nuestro paciente, porque definitivamente eso es lo que se busca, ¿no? El complementar las emociones tanto de un lado de los cuidadores como principalmente también de los pacientes. Fíjese que hay un momento que a los cuidadores les aporta mucho. Hay grupos de ayuda, o al menos ha sido una de mis iniciativas, por lo menos en el área de Miahuatlán, que no se tiene un acompañamiento grupal para pacientes y sobre todo también para los cuidadores, que son dos grupos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el encontrarse con situaciones de vida que nos hagan eco, que nos encontremos donde saber que no estoy solo y que yo le hice así y que tú le hiciste así, o que comparto lo mismo que tú, me apoya mucho. Incluso después de todo el tratamiento, llegar y darle a alguien ánimo, o a través de mis experiencias, compartencias acerca de mi experiencia con los pacientes, les aporta mucho, ¿no? Incluso sienten que están haciendo algo más por esa persona, por ese ser querido. Entonces, esa sería una herramienta muy padre que podríamos fomentar más adelante, como para apoyar a este grupo de personas. Claro, y también sensibilizar al resto de la familia que está alrededor de los pacientes. Muchas veces nos falta esa sensibilidad, sumado a los prejuicios que hemos estado hablando hace rato, que creo que esa es la principal dificultad que tenemos, ¿no? Esos prejuicios tan errados, y que desgraciadamente retardan la atención, ¿no? Retardan expresar también, ¿no? Porque como se piensa que es algo extremadamente malo, pues bueno, finalmente es algo, como usted lo señala, es algo natural sentirse así, sentirse a veces cansado, a veces frustrado, y se vale, porque finalmente son parte de lo que nos enfrentamos como personas en general.
Sí, claro, o sea, ¿quién en su trabajo nunca se ha sentido cansado de, ay, otra vez voy a ir? Sí, o sea, realmente a todos nos pasa. Y no es porque estés harto de ir a ver a personas o no es porque estés, sino porque realmente también llega a ser un cansancio emocional. O sea, simplemente es eso. Y no es que, o sea, se convierta en mal profesional o que deje de hacer su función, sino es parte de la vida, incluso hasta de las emociones que son muy placenteras, de la alegría también nos cansa, o sea, por eso es que hasta el enamoramiento tiene fecha de término, pues, todo. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Jorge Arturo Reyes Loaiza, soy médico especialista en enfermedades del riñón, soy responsable de las unidades de hemodiálisis tanto en Oaxaca como en algunas otras unidades periféricas y quedo a sus órdenes. Agradezco infinitamente sus comentarios, su experiencia. Creo que personalmente me llevo mucho, crezco como profesional con estos comentarios. Por supuesto que situándome como futuro paciente y como familiar de personas con enfermedades, sin duda enriquece mucho sus comentarios. Agradezco mucho sus intervenciones y pues bueno, quedo a la orden. Muchísimas gracias. Les recuerdo mi nombre, yo soy la psicóloga Jacqueline Luna, tanatóloga y terapeuta de parejas. Le agradezco mucho el tiempo, el espacio y todo lo que nos compartió el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.